Buenas, ¿qué tal? Hoy estamos aquí en un programa especial porque hoy estamos aquí de celebración en esta casa. ¿Por qué? Pues porque hoy, 13 de febrero, es el Día Mundial de la Radio. Por tanto, se me ha ocurrido a mí que podíamos hacer un programa especial pues en conmemoración de este día, de este medio de comunicación tan importante y bueno, para conocer un poquito el origen de la radio y también la historia de la radio aquí en España. Por tanto, vamos a empezar, si a ustedes les parece bien, por la invención de la radio, ¿no? Porque, claro, siempre se dice, todo empieza con un sueño, y es así, ¿no? Alguien que soñó algún día de poder emitir mediante ondas, noticias, teatro, qué maravilla, el teatro radiofónico y bueno, programas, todo lo que ustedes ahora pues pueden disfrutar a través de su aparato. Bueno, hoy ya aparato de radio, móvil, ordenadores, por todos lados se puede escuchar la radio. Bueno, pues vamos a comenzar. Existe una polémica histórica respecto al creador de la radio. Por un lado, el famoso inventor serbio Nikola Tesla presentó la primera patente de un receptor de ondas hertzianas. Sin embargo, el italiano Guglielmo Marconi produjo el primer aparato receptor de ondas hertzianas en 1896. Marconi procedió a demostrar a la Marina y al Ejército las aplicaciones de su invento y por eso es recordado como el creador de la radio. Muchos creen que existe una evidencia del robo de Marconi hacia Tesla. La confusión se debe a que la Corte Suprema de Estados Unidos en 1943 falló en contra de la Marconi Wireless Telco, empresa que reclamaba el uso por parte del ejército estadounidense del radio durante la Primera Guerra Mundial, sin pagar derechos de patente. Sin embargo, dicho fallo no tiene nada que ver con quien inventó la radio. Bien, continuamos. El primer aparato de radio. El primer aparato de radio de la historia fue la radio galena, inventada en 1910 por los estadounidenses Henry Dunbody y Greenleaf Whitter Pickard. Era un aparato portátil, entre comillas, de unos 10 kilogramos de peso, así que portátil, bueno, es muy relativo eso. Fabricado a partir del cristal de sulfuro de plomo, conocido como galena. Era imposible cambiar de dial, aunque las emisoras continuaban siendo muy escasas. Para el primer aparato de radio con cambio de emisora pasaron 7 años más, hasta que lo inventó el francés Lucien Levy, quien lo bautizó como superterodino, o sea, superterodino, así es. Las primeras retransmisiones de radio. La primera transmisión de radio a lo largo de grandes distancias la llevó a cabo el mismo Marconi en 1899, a lo largo del Canal de la Mancha entre Dover, Inglaterra, y Boulogne, Francia, una distancia de unos 48 kilómetros. Así quedaba demostrada la capacidad de este nuevo invento que la gente llamaba el telégrafo sin hilos. Luego se produjo la primera transmisión en Norteamérica, a la cual nos hemos referido en la Nochebuena de 1906. Las transmisiones comerciales regulares y para entretenimiento de la población comenzaron en 1920. Una de las primeras tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, y se trató de la ópera Parsifal de Richard Wagner, transmitida desde la azotea del Teatro Coliseo.
5 años después ya había una docena de emisoras de radio en la ciudad y otras tantas en el interior del país. Las transmisiones tenían lugar en horarios breves del atardecer hasta medianoche. Similarmente, la primera emisora regular de tipo informativo del mundo surgió en Estados Unidos y se llamaba 8MK, hoy se llama WWJ. Se inauguró en Detroit, Michigan, en 1920 y pertenecía a The Detroit News. En 1922 se inauguraba en Londres la British Broadcasting Corporation, la BBC, que resultaría de las más famosas del mundo. ¿Cuál fue la época dorada de la radio? Pues se considera la época dorada de la radio los años que van desde 1920 a 1930, inclusive en la que hubo una verdadera explosión mundial de emisoras de radio, especialmente en los países industrializados. En esa época se inventó un nuevo altavoz de bobina móvil, obra de los norteamericanos Chester W. Rice y Edward Washburn Kellogg, que resolvió muchos problemas a la hora de escuchar la radio. Hasta ese entonces había diversos métodos para hacerlo, como conectar audífonos directos a la caja del aparato. Pero no nos podemos olvidar, porque cuando vamos de viaje pues nos resulta muy agradable ir escuchando la radio, ir escuchando música. Yo por lo menos, a mí no me falta la música cuando voy en coche. La radio del automóvil, que es muy interesante y muy curioso. La popularización de la radio se llevó a querer oírla en diversos ámbitos, entre ellos al conducir. Por eso, en 1927 se produjeron y promocionaron las primeras radios para automóviles, especialmente la de la marca Philco Transitone. Desde entonces, la asociación entre el radio, el reproductor musical y el automóvil no se detuvo, valiéndose del hecho de que la vista ha de estar ocupada durante el manejo, pero no así el sentido del oído. Pero ¿y los radios transistores? En 1948 se revolucionó el mundo de la electrónica con la aparición de los transistores, obra de la empresa norteamericana Bell, artefactos semiconductores capaces de interrumpir, atenuar o dejar fluir una corriente eléctrica. Su invención le valió el Premio Nobel de Física en 1956 a los 3 ingenieros, John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley. Este artefacto permitió la aparición en 1953 de la primera radio de transistores, obra de la empresa alemana Intermetal. Estas nuevas radios de transistores eran más eficientes, livianas y económicas y pequeñas que las tradicionales. Dispararon la producción de aparatos de radio por millones en la década de 1960 y 1970, cuando se convirtieron en un medio popular para seguir las noticias durante la Guerra Fría. Su vida útil duró hasta los años 80, cuando fueron reemplazados por nuevas tecnologías más eficientes. Y llegamos a la radio digital, que es, pues la que ahora podemos también disfrutar. La radio sobrevivió hasta la era digital, a pesar del notorio declive que durante los años 80 y 90 sufrió. A causa de la popularización de la televisión, con Internet y las posibilidades tecnológicas del nuevo milenio, ganó nueva vida y aparecieron las primeras radios digitales transmitidas online. También aparecieron los podcasts, que sus emisiones radiales descargables. Pero ¿qué pasa aquí en España? Vamos a conocer la historia de la radio aquí en España. De cualquier forma, la radio llegó en un momento de máxima actividad militar, que encontró en este invento una forma rápida de transmitir sus mensajes y facilitar, por ejemplo, el rescate de los supervivientes del hundimiento del Titanic y del Lusitania. Ante
Ante el éxito de invención de la radio y para evitar la proliferación de emisoras sin control, el 24 de enero de 1904 el gobierno español decidió reservar para el Estado el monopolio de la regulación y concesión de licencias de radio para el presente y para el futuro. Comenzó en 1906 una fase inicial o de experimentación, al igual que sucedía en otros países del mundo. El nacimiento de la radiodifusión española arranca con la Real Orden del 14 de junio de 1924. Se fundan las primeras emisoras de radio privadas, coincidiendo con el final de la dictadura de Primo de Rivera. El 14 de noviembre de ese año, de 1924, comienzan las emisiones legales de Radio Barcelona, considerada la primera emisora de radio con licencia conseguida en julio de 1924. Desde el inicio existió la polémica en torno a considerar si las primeras fueron Radio España en Madrid o Radio Ibérica. Guillermo Orduna, periodista y corresponsal en Roma de Radio Nacional de España, asegura en su documental 100 años de radio en España que en esos años había muchísimos radioaficionados que emitían, digamos de forma pirata, sus emisiones. Había también emisoras que fabricaban los receptores y una forma de lanzar su negocio era venderte el receptor y luego venderte el programa. Caso que ocurría con Radio Ibérica. Estas emisoras eran de ámbito local y su programación consistía en ofrecer los diarios hablados, temas culturales y conciertos en directo interpretado por pequeñas orquestas. En 1925 se emite por primera vez en directo una corrida de toros en Radio Madrid. Durante la Segunda República se abre una nueva etapa con un marco de libertades y sobre todo con la libertad de expresión. En esos años la presencia de políticos en la radio fue constante y con el estallido de la Guerra Civil la radio se convirtió en la mejor arma propagandística de ambos bandos. El Frente Popular, ante el levantamiento del 18 de julio, utilizó las emisoras de Unión Radio para convertirlas en el servicio de radio pública republicana. En enero de 1937 irrumpe una radio nacional de corte militarista fundada por Millán Astray en Salamanca. Esto supuso la existencia de dos radios públicas militarizadas y volcadas en la propaganda, dos proyectos radiofónicos bélicos en un estado dividido y enfrentado. Según recoge el prólogo escrito por Mamen del Cerro para el libro Guerra Civil y Radio Nacional de 1936-1938 de Jesús Vivanco. Desde el final de la Guerra Civil hasta 1977, la programación de las radios, tanto públicas como privadas, estuvo controlada por el régimen franquista. La información estaba reservada únicamente a la radio pública y las emisoras comerciales debían conectar con Radio Nacional de España para emitir el famoso parte. Es muy difícil resumir tanta actividad en pocas líneas, pues mientras en las radios comerciales triunfaban los concursos y seriales patrocinados, en las emisoras públicas la programación se centraba en fomentar la difusión de los autores clásicos a través del cuadro de actores de Radio Nacional de España. Además, los conciertos en directo y las transmisiones deportivas fueron convirtiéndose en habituales de las tardes de los domingos. Con la llegada de la democracia y la aprobación de la libertad de
de prensa, surgieron con fuerza los informativos en todas las cadenas. Se produjo una reordenación de las emisoras públicas de propiedad estatal y la aparición de cadenas nuevas que competían. Aparecieron las grandes estrellas de la radio como Luis del Olmo, Eduardo Sotillos, José María García o Iñaki Gabilondo. La presencia de la mujer estuvo más relacionada con los temas sociales y culturales en las franjas de tarde y noche como Aurora de Andrés, Marisol del Valle o Encarna Sánchez. La irrupción de las emisiones en FM supuso una revolución para la oferta musical y las casas discográficas. La creación de Radio 3, la radio joven de Radio Nacional de España, revolucionaría los contenidos musicales y se convertiría en un referente para la movida de los años 80. Alejada de las emisoras comerciales, surgen estrellas como Juan de Pablos, Beatriz Pecker, Gloria Berrocal, Juan Pablo Silvestre o Carlos Faraco. En esos 100 años de la radio en España ha evolucionado considerablemente y sobre todo ha sabido adaptarse a los continuos cambios tecnológicos y sociales. Y en cualquier caso, en cualquier centenario, se celebrará a lo largo de todo este año recordando hechos históricos narrados por las voces más famosas de la radio y se crearán espacios de podcast en todas las emisoras y tal vez se cierre con una celebración por todo lo alto donde seguro estarán representadas todas las cadenas tanto públicas como privadas. Esto se hizo cuando la radio cumplió 100 años. Aquí acabamos. Espero que les haya interesado toda la historia de la radio, ya que hoy es un día muy especial para todos los que hacemos radio y para todas esas personas que tienen en la radio pues la compañía, la información, el divertimento también y que todos los días pues conectan con nosotros y pasamos este ratito juntos, que parece magia, ¿no? Es magia lo que hacemos cada día, tanto ustedes como nosotros que estamos aquí y que podamos estar unidos a través de las ondas. Muchísimas gracias por estar ahí y por estar siempre ahí. Así que muchísimas gracias y que pasen un buen día.